Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un clásico muy complejo. Es bastante famoso porque fue llevado al cine como una historia de hadas al mejor estilo de Walt Disney. Sin embargo, creo que eso ha sido algo contraproducente porque se ha perdido el mensaje principal que tenía la obra. Y es algo que comúnmente sucede con las obras muy famosas, con el Don Quijote de la Mancha, con Moby Dick, donde se conocen las imágenes generales de las obras, pero no su profundidad. Parece ser que ese es el precio que debe pagar la masificación en la cultura. Por lo pronto, me gustaría que ustedes me acompañaran hasta el final para desentrañar una de las grandes preguntas que me planteó esta maravillosa obra. Se trata de la novela histórica Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Como les decía, esta obra se conoce por la difusión que tuvo por El Jorobado de Notre Dame que difundió Walt Disney. Sin embargo, creo que se cambia la historia en sus rasgos principales. Nada más aquí de bocajarro, quisiera presentar las equivalencias que se nos presentan entre la famosísima iglesia y el jorobado. De alguna manera él nos quiere mostrar que tiene belleza dentro de su fealdad y que ambos tienen una armonía particular debida a sus deformidades. ¿Cómo no ver esa equivalencia entre el jorobado y Notre Dame? Entre las antiguas iglesias de París, esta iglesia central y matriz es una especie de quimera. Tiene la cabeza de una, los miembros de otra, la cúspide de la de más allá y, en una palabra, algo de todas. Y hablándonos del jorobado nos dice así: por mi vida, que posees la más hermosa fealdad que vi jamás. Merecías ser papa en Roma tanto como en París. De inmediato se nos van a crear estas afinidades entre las personas y los monumentos y la iglesia. Y es que algo que destaca grandemente el autor, tanto así que le dedica una extensión considerable, es a todas las manifestaciones artísticas y arquitectónicas dentro de la humanidad. Me gusta mucho cómo él refleja que los monumentos eran la expresión artística y las palabras de los antiguos. Me extraña que Irene Vallejo, en El infinito en un junco, no aprovechara todo el romanticismo que nos expone Víctor Hugo de forma magistral. En los 6000 primeros años del mundo, desde la pagoda más vieja del Indostán a la Catedral de Colonia, la arquitectura ha sido el gran libro de la humanidad. Y es tan cierto esto que no solo los símbolos religiosos, sino el pensamiento humano entero tienen su página grabada en él y su monumento. Y más adelante, se comprenderá que las tres hermanas primogénitas, la arquitectura india, la egipcia y la bizantina, poseen idéntico símbolo, es decir, la teocracia, la raza, la unidad, el dogma, el mito, Dios. Que las tres hermanas segundas, la arquitectura fenicia, la griega y la gótica, poseen asimismo esa significación. Es su símbolo la libertad, el pueblo, el hombre. Llámese Brahmán, mago o papa, en las construcciones indias, egipcias o romanas, el sacerdote y solamente el sacerdote aparece siempre. No ocurre así en las arquitecturas del pueblo, son más ricas y menos santas. En la fenicia se trasluce el espíritu del mercader, en la griega el del republicano y en la gótica el del ciudadano. De verdad que me gusta la profundidad con la cual él exalta toda la arquitectura como esa manifestación del hombre. Y también todas sus reflexiones, cómo nos muestra esas mutaciones que se dan, cómo a través de la palabra e incluso con la imprenta de Gutenberg, los grandes monumentos empiezan a desfallecer como esa gran expresión de lo humano. Insisto, ¿por qué Irene Vallejo no aprovechó estas magníficas páginas que lo ejemplifican? Por lo pronto espero que ustedes no se dejen llevar por la fama y la difusión que ha tenido Disney
y se permitan sumergirse en esta gran obra, no solo por estas reflexiones filosóficas y artísticas, tanto desde el punto de vista literario como de pintura y arquitectónico, sino que se dejen sumergir en esta tragedia, que realmente esto es lo que representa o quiere representar Víctor Hugo con esta historia. Es una tragedia porque va a exaltar principalmente lo que es la fatalidad. Aquel huérfano, aquel expósito, aquella escoria, sentíase fuerte y augusto. Miraba de frente a aquella sociedad que le desterraba de su seno y en la que intervenían tan poderosamente la justicia humana a la que terminaba de arrancar la presa. Y más adelante. También era un espectáculo emocionante el que producía la protección con que amparaba un ser deforme a un ser desgraciado, a una mujer condenada a muerte salvada por Quasimodo. Eran las dos fatalidades extremas, la de la naturaleza y la de la sociedad, que se tocaban y se protegían mutuamente. Y creo que aquí está el quid de su historia. Esas fatalidades, tanto naturales como humanas. Esta historia, conocida por Disney, tiene variaciones importantísimas, que supongo que Disney se vio abocado a cambiarlas para no mostrar la crudeza ni la crueldad de la fatalidad a los jóvenes. Sin embargo, creo que así pierde todo su sentido. Pierde toda la profundidad que tiene la obra al mostrarnos esa tragedia griega donde se cumplen las fatalidades. Tanto así que los personajes de Quasimodo y de Esmeralda están íntimamente relacionados durante toda su vida. Y asimismo nos presentan los otros personajes una dualidad, como ese yin y ese yang, que conservan tanto lo bueno como lo malo, lo esencialmente trágico en el ser humano dentro de sí. Como es la figura de Claudio Rollo y de Febo. El uno intelectual y feo que se opone a esa figura insulsa pero simpática del militar. Cada uno con sus propios dilemas morales. El uno de un apasionamiento casi obsesivo y enfermizo, y el otro de una desidia que cree que todo está dado para sí y para su gozo, y por eso con indiferencia se aprovecha de todo cuanto se le ofrece. Y justamente esto es lo que quiere presentar el autor, tal como nos lo dice acá. Las acciones humanas tienen dos aspectos. Se vitupera en unos lo que se aplaude en otros, y culpa a Catilina el que admira a César. Por eso me gustaron tanto los dilemas que él nos plantea, porque nos hace pensar en todo eso. Y es que de manera muy profunda el autor nos va a presentar muchísimos paralelos y contrastes, no solamente como el que vimos entre lo feo y lo bonito, sino también las figuras de los reyes y los señores, entre los ricos y los pobres, entre los buenos y los malos, y entre todas las escalas sociales. Después de todo, tanto en el estrado como en la mesa de mármol, se representaba idéntico espectáculo: el conflicto entre el trabajo y el clero, la nobleza y la mercancía. Insisto en que se dejen llevar por estas páginas, casi que olvidando un poco la famosísima historia del jorobado de Disney, para desentrañar las hermosas páginas que nos presenta Víctor Hugo. De verdad son muy profundas para evaluar todos los dilemas del ser humano y de la sociedad. En este pasaje quiero destacar precisamente esa equivalencia que da entre las construcciones de piedra con los seres humanos. Tal vez precisamente por ser estas construcciones obra de los seres humanos. De verdad que son páginas maravillosas que se pueden aprovechar en distintos ámbitos. Miremoslo acá. En la Edad Media, cuando un edificio era completo, ocupaba casi tanto bajo tierra como encima. Nuestra Señora de París, el palacio, el castillo y la iglesia estaban divididos en dos cuerpos. Siempre tenían doble fondo. Por decirlo así, en las catedrales había otra catedral subterránea, baja, oscura y misteriosa, ciega y muda,
bajo la nave superior, donde la luz rebosaba y donde día y noche resonaban los órganos y las campanas. A veces la parte subterránea era un sepulcro. Aquí está todo el poder evocador que nos presenta este gran poeta, donde nos muestra una imagen clara de la construcción humana que refleja su identidad, que refleja los dilemas o que refleja los monstruos que somos todos los seres humanos, con nuestras cosas buenas y malas, ese amasijo que somos de la cabeza de uno, los brazos de otro, la joroba que nos inculca la sociedad y su educación, la mordaza que nos inspiran algunas creencias religiosas y la ceguera ante los ejercicios del poder. Todo eso me resulta en verdad profundo y evocador. Como saben, me gusta crear muchísimas relaciones en las lecturas que realizo. Nada más la figura de Esmeralda se me hace que tiene un gran equivalente con Carmen de Prosper Mérimée. Tengo que profundizar en cuál fue primero o cómo se dieron esas equivalencias, porque realmente son figuras muy equivalentes. Asimismo, uno de los grandes protagonistas, Gringoire, evoca enormemente a la novela picaresca y al Lazarillo de Tormes. ¿Cómo ver este artista que por el amor del arte naufraga por la vida y muchas veces no logra conseguir su sustento? Y tal vez por eso tiene que verse abocado a vivir con los estafadores. Nos pudiera dar a entender de que los literatos son de alguna manera estos estafadores que nos embaucan con sus historias. Espero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre esto. Otra de las profundas reflexiones que me generó es con relación a la risa, tal como lo mencioné en el video donde hablo de la risa de Henri Bergson y destaco el carácter subversivo que tiene. Aquí me gustó mucho encontrar cómo la risa no se puede dar en todo contexto, porque en unos casos sí tiene gracia y en otros puede resultar trágico y peligroso. Nos dice así: los mismos espectadores que más de una vez aplaudieran en las calles y en las plazas aquellas habilidades de Djali, se atemorizaron viéndolas repetir en el Palacio de Justicia. Me gusta mucho compartir con ustedes estas equivalencias porque estas figuras ayudan para que enriquezcamos las imágenes culturales que tenemos. En este caso, un ejemplo de cómo la risa en verdad es un instrumento subversivo y que acarrea un gran peligro si no se ejerce en el lugar adecuado. Finalmente, la gran duda que tengo y que me gustaría que en los comentarios me dejaran sus opiniones es cómo esta historia trágica, que tiene tantos equivalentes, nos cuenta todos los detalles de cada uno de los personajes. La vida de Esmeralda, cómo fue robada su madre, cómo su madre tenía todas las esperanzas en su hija y tal vez por esto aquí tiene su castigo en su anterior vida libidinosa. O también la historia de Claudio Rollo, donde nos muestra que a pesar de ser un hermano abnegado y un religioso bastante austero, lo dominó la pasión por esta gran belleza que es Esmeralda. O a Febo, que siendo un militar y gran conquistador, no se apasiona tan fervientemente por los objetos de su amor y más bien con indiferencia pasa sobre ellos y los utiliza como instrumentos. Pero luego nos queda la gran duda de Quasimodo. Creo que daría para toda una gran novela indagar en la gitana, su madre, que lo abandonó. Pareciera ser que lo deja solamente como la fatalidad que ejerce la naturaleza y por eso no profundiza en ella y prefiere enfocarse más en las fatalidades que nos mostró de la sociedad y de lo humano a través de los otros personajes. Queda abierto el debate e insisto nuevamente en que me gustaría que me dejaran sus comentarios para explorar este tema. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que lean esta gran obra y hasta una próxima oportunidad.
Gracias.